Bienvenidos a esta segunda temporada de Conversaciones Saludables. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Conversaciones Saludables. Esta segunda temporada va dirigida ya a empezar a adentrarnos un poquito más al proceso de la mente, la percepción, todo el proceso cognitivo que nos dirige. La temporada pasada cerramos con creencias porque es parte de la toma de decisiones, cómo percibimos al mundo, qué pasó, qué hay en nuestra historia. Esta temporada queremos hablar un poquito, adentrarnos en el desarrollo emocional, cognitivo, personal, experimental, para que veamos cómo es que nos direcciona, cómo es que nos forma, cómo es que nos transforma, cómo podemos trascender algunos eventos. Vamos a conocer un poquito sobre temas tan importantes como la manifestación emocional, los traumas que podemos presentar, el cuidado en las diferentes etapas del individuo, que es decir, desde la gestación, la niñez, todo el proceso emotivo, adolescencia también, cuidado del adulto mayor. Vamos a hablar sobre trauma, qué es esto del trauma, teoría polivagal, y hoy, que es con lo que vamos a iniciar, vamos a hablar un poquito sobre las 5 leyes biológicas que ya he mencionado en algún momento, pero hoy los quiero invitar a esta segunda temporada a que nos abramos un poquito en nuestra mente, porque rompemos fuertemente paradigmas. Pero además también creo que estamos en un momento de vida en el que sí nos atrevemos a pensar diferente, a tener otro punto de vista, a opinar. Ya hoy las redes también nos permiten dar esta amplitud de opinión y escoger lo que nos sirve y lo que no, ¿verdad? Yo te invito nada más a que abras tu mente, a que busques incluso percibirlo en tu vida, si te ha sucedido, si te hace sentido. Vamos a hablar incluso sobre qué es esto del sentido biológico, el sentido sintiente, pues el significado significante, y si tiene que ver contigo, creo que va a ser una herramienta padrísima. Por eso te invito a que, como dice Wendayer, dice que el nivel más alto de ignorancia es aquello que rechazas sin saber nada sobre eso. Entonces, hoy los invito a que escuchen este nuevo paradigma de las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Rick Hammer, que es un médico formado alópata en la medicina tradicional, que a través, muy bien formado, internista con diferentes especialidades, físico también, que le ayudó a ver un poquito, yo creo que esta medicina integral, es decir, que no separó todas las partes, que no era solo pulmón, no solo corazón, no solo, y que a través de una experiencia fuerte, a través de la pérdida de su hijo, Dirk Hammer, descubrió que a partir de este impacto, de este trauma emocional, desarrolló una situación, es decir, lo voy a decir como es, un cáncer, que dijo de dónde viene, si era originalmente una persona sana. Él y su esposa desarrollaron un cáncer a partir de esta experiencia y empezó a investigar, empezó a buscar, y todo su conocimiento, toda esta gama, porque era un hombre sumamente formado. Él ya no vive, él trascendió en el 2017, si no mal recuerdo, pero nos dejó un legado interesantísimo. Yo creo que alumnos directos de él como primera generación, los invito también a que escuchen estas 2 versiones, porque los alumnos directos, en algún momento creo que se interpretó que no se debía hacer nada, que todo era un principio biológico y que debía desarrollarse solo, y que si el individuo era suficientemente fuerte, como lo entendemos en la naturaleza, vamos a hablar, cuando hablamos del sentido biológico, y como mamíferos vamos a dar algunos ejemplos que se viven desde ese observador. Sin embargo, como seres humanos no nos vivimos de forma idéntica.
Tenemos programas que podemos comparar, pero no somos idénticos. Y creo que esta segunda y tal vez tercera generación buscamos entender mejor este gran legado, pero sí abordarlo. Vamos a tener también más adelante un invitado que trabaja esta psicoterapia evolutiva, que tiene también este observador. De hecho, les comparto que la mayoría de los invitados de esta segunda temporada conocen muy bien las 5 leyes biológicas. Entonces vamos a hablar el mismo idioma y les voy a compartir de forma muy generalizada, pero espero ser muy precisa y suficiente para que se queden con la idea, la mastiquemos y si tienen alguna duda nos las dejen por aquí, nos las compartan y la resolvamos juntos. Bueno, la primera ley es la relación psique-cerebro-órgano. Esta es la que le llaman ley férrea del cáncer. Ya tiene otra connotación porque la palabra cáncer generaba mucho contexto, generaba un poquito de... Quiero ser muy justa en el contexto. Diferentes opiniones, mucha controversia, porque la palabra cáncer ya generaba un conflicto en la cabeza de la persona. De hecho, la palabra conflicto también, que yo creo que también vale la pena aclararlo, la palabra conflicto que el doctor quería originalmente hacer o distinguir era algo que orgánicamente estaba detectado como algo urgente o inmediato a resolverse, que es muy diferente de repente a un conflicto emocional, ¿no? Si yo tengo un momento de estrés porque tengo que resolver un examen o tengo que decirle algo en pareja o tengo un hijo adolescente el que tengo que resolver algo rápidamente, la urgencia no necesariamente es un conflicto biológico, es decir, es algo que tengo que resolver, pero si hay implicaciones en esta primera ley, porque tiene criterios que es urgente, porque de esto depende mi vida, hay un instinto de sobrevivencia, tiene que ser grave, agudo y que implique un conflicto, es decir, una amenaza a mi integridad, a mi sobrevivencia. Entonces, esta es como la primera ley y parte de estos criterios es que una vez que en mi percepción yo identifico que tengo un problema, entonces inmediatamente se prende algo que se llama foco de Hammer, que se puede ver, se puede leer en una tomografía. De hecho, el doctor logró que le dieran en este sentido de aparatología, que le hicieran una distinción sobre un campo electromagnético versus una mancha, artefacto que le llamamos en medicina, que no tiene nada que ver con la anatomía o el problema del individuo, sino que es una mancha del equipo que no tiene nada que ver, que está ahí como sobrepuesta, que es un error de aparatología, versus el campo electromagnético. Y se llama foco porque es como una esfera y cuando hacemos estas lecturas de tomografía, lo que vemos son círculos, son concéntricos, es un campo electromagnético que detona una necesidad de resolver algo. En nuestro sistema autónomo es muy claro y vamos a hablar de ello de a poco más adelante, pero tenemos la oportunidad de defendernos, paralizarnos, salir corriendo y ahora hay una cuarta que es como establecer un aplanamiento emocional para sobrevivir. Es decir, me mantengo en esta situación, es decir, como dicen los chavos hoy, si no me muevo no me ve, me muevo suavecito y asumo una postura o un rol que no me ponga más en peligro, pero no puedo salir corriendo tampoco. Entonces, este principio o este mecanismo nos ayuda primero a entender la localización del foco, porque de ello depende el factor o el punto rector que va a representarme de mi cerebro para abajo, o sea, el cerebro como rector, pero este foco de Hammer es el detonador en psique, en el cerebro es el foco de Hammer y en el órgano el que se va a manifestar. Como lo acabo de comentar, por ejemplo, si yo tengo una necesidad
de peligro, de amenaza a mi integridad y quiero salir corriendo, se va a detonar una respuesta autónoma y voy a salir corriendo, es decir, mis piernas van a responder, lo piense yo o no. Esta forma de responder autónoma, que no es consciente, la vivimos permanentemente. Y a veces tenemos estas respuestas constantes que nos ayudan a sobrevivir y que son muy buenas, pero hay que tomar en cuenta que no es lo mismo que yo quiera salir corriendo porque, de repente algo botó, explotó por acá o gritaron, lo que sea, yo salga corriendo y ya, sobresalga, a que yo haya vivido o que esté en una situación en la que me perciba en peligro y quiera salir corriendo y no pueda. O lleve a lo mejor 3 años queriendo salir corriendo o esté saliendo corriendo de X o Y situación. Una persona, una situación, un país, a lo mejor, qué sé yo, si estoy cerca de una persona, una estación que me amenaza, etc. Entonces, esta es una relación, esta es una tríada. Y finalmente, el desarrollo de la temática de la percepción de lo que entendemos como conflicto, que como dijimos al principio, no es otra cosa que algo que interpreto que tengo que resolver de manera urgente. Entonces, así como es en la psique, el cerebro y el órgano, las tres, el desarrollo de lo que conocimos como masa conflictual, es decir, la masa conflictual es este detalle urgente que tengo que resolver, no es lo mismo que yo le conserve 5 minutos, 1 día, 2 días, a que lo tenga 10 años. Porque la biología es muy sabia. Y la biología, una vez que echa a andar un programa, a no ser que verdaderamente se interrumpa o llegue a término, va a seguir constante y va a estar ahí de manera permanente. El cerebro no trabaja con tiempo y con espacio. Entonces, para el cuerpo, para el cerebro, es muy importante resolver lo que tenga que resolver independientemente del tiempo. Esto nos lleva a lo que reconocemos como sentido biológico. Les voy a dar un ejemplo, el embarazo. El embarazo, si una mujer queda embarazada, a partir de que se da la gestación, es decir, el proceso de gestación no se va a interrumpir, o sea, se va a empezar a dar. Y sabemos que biológicamente, que es otra cosa que nos da de manera muy vasta las 5 leyes biológicas, es que sabemos cuánto duran los programas. Sabemos que, por ejemplo, en medicina sabemos que un embarazo dura 40 semanas o 9 meses y sabemos qué pasa en el primer trimestre, en el segundo trimestre, en el tercer trimestre. Imagínense entender las 5 leyes biológicas y que nosotros podemos conocer cuál es el origen de un quiste, cuánto podría durar y si resuelve la persona la situación, en cuánto tiempo podría desvanecerse ese efecto colateral. Es decir, yo sé que de un embarazo la resolución, ¿no?, sería pues el parto. Ya terminó el proceso y el bebé pues es el término de todo este programa. Solo que estos son programas normales, naturales, constantes, que están hechos o diseñados de forma equilibrada. Lo que nos enferma a los seres humanos, a diferencia de la biología, como la conocemos allá afuera, es que los seres humanos respondemos a lo real y a lo figurado. El sentido biológico está en todos los animales y en estas especies. Hablemos ahorita de los mamíferos, pero nosotros, o sea, el ser humano puede percibir algo que todavía no tiene de frente. Por ejemplo, a lo mejor una liebre va a salir disparada si se siente amenazada porque ahí viene un depredador. Pero el ser humano, aunque no vea un león, aunque no vea a la pistola enfrente, aunque no vea, respondemos al miedo y podemos responder a este estrés y esta necesidad de huida. Yo lo veo mucho como médico, por ejemplo, en un diagnóstico. Si le decimos a una persona que tiene cáncer, por ejemplo, y no lo manejamos con estos nuevos conceptos o con esta sabiduría, la persona en automático entra en una condición en la que se siente, que se puede sentir, es decir, amenazada a muerte, peligro a su integridad, desvalorizada,
por supuesto, depresión, ansiedad, ¿qué voy a hacer? La incertidumbre, según Hans Selye, que es un conocedor fisiólogo importantísimo del reconocimiento del estrés en el individuo, dice que la incertidumbre nos genera mucho estrés y esto amplifica, es como si le pusiéramos amplificadores a la masa conflictual y nos diera todavía un impacto mayor a nuestra percepción. O sea, no solamente lidio con esto, sino que ahora, y yo lo he escuchado de mis pacientes, sino que ahora estoy enfermo, ahora estoy incapacitado, ahora me voy a morir, es un castigo divino, etcétera, etcétera. Entonces, esta información nos permite tener darle un giro completamente diferente, decirle al paciente, tu cuerpo está tratando de resolver algo que tiene que ver con esto, desde el sentido orgánico, desde el sentido de es decir, tus pulmones sirven para este intercambio de gases, ¿no? Tú respiras oxígeno, exhalas dióxido de carbono. Tu tubo digestivo está hecho para asimilar, para digerir, para eliminar. En la temporada pasada, los que lo vieron, hablábamos un poquito sobre la implicación que tiene todo el tubo digestivo para asimilar, o sea, el bocado, desde cómo lo percibo, si me gusta, si no, si lo puedo tragar, cómo lo digiero, cómo lo asimilo y cómo elimino lo que ya no me sirve. Por ejemplo, eso es un contexto muy de sentido biológico, pero, como les acabo de comentar, hay cosas que, esto es un sentido, le llamamos de primer orden. Cuando yo como algo realmente y me cae bien, me cae mal, me nutre, no me nutre, etcétera, calorías vacías, todos estos conceptos. Pero también respondemos en un sentido de segundo orden a lo figurado. Entonces puedo no querer tragarme algo, puedo no digerir una situación, puedo no querer eliminar, no desapegarme, etcétera. Y tiene que ver con el sentido biológico, porque esa parte de asimilación, de interpretación y de sentido, acuérdense en psique, cerebro, órgano. Yo lo interpreto, mi cerebro asimila la información en el punto rector y mi cuerpo reacciona. Si hago un enojo y no digiero y no lo quiero, etcétera, probablemente me dé diarrea y no he comido nada. Entonces, a veces vale la pena que nos acerquemos, los que tenemos este conocimiento y los que no, bienvenidos, tenemos capacitaciones constantes para tener este observador que me sume. Ojo, yo no digo que se divorcien, ni digo que este paradigma sea mejor que ningún otro, todo suma, solo sí vale la pena que tengamos también nosotros como observadores médicos o personales, a lo mejor un análisis y un escáner de qué más podría estar pasando, porque a veces no nos es obvio. Entonces, esto me lleva a que el sentido biológico y este reconocimiento constante de vivirme en un entorno me dé la posibilidad de reconocerlo o no. Hay algo en 5 leyes que se llama relé. El relé es como, en esta experiencia, puede ser un olor, un sonido, una palabra, la voz de alguien, una imagen, no lo sé, que me lleven a una situación. Es que ahorita que me dijiste y pum, me fui, me acordé cuando probaba una tacita de chocolate, me fui cuando mi abuelita, o cuando me dicen, Indra Circe Álvarez Elorio, ahí viene el regaño, ¿no? O sea, me lleva por experiencia a diferentes momentos y entonces no siempre nos vivimos en el aquí y en el ahora. Entonces, una persona que de repente recibe un diagnóstico o está en una situación, etcétera, se mete en un momento cognitivo que no le permite vivir aquí y ahora. Una de las cosas que vale mucho la pena tomar de las 5 leyes biológicas es aterrizar al paciente y ponerlo aquí a la hora para que lo perciba diferente, para que tenga mejores posibilidades. Porque si no, lo que nos sucede es que cuando estamos en un conflicto, y es parte de nuestra necesidad biológica, que es resolverlo, es sobrevivir, estoy en un loop constante pensando en lo mismo, y no veo la solución. Por eso a veces es más fácil que alguien de fuera me ayude, me diga, oye, creo que podrías hacerle también por acá. Ah, sí, no lo había visto. Me abran posibilidades personas que estén observando mi situación desde fuera, porque si no estoy en un loop. Ok. Otra cosa muy importante es que vemos en las 5 leyes biológicas una manifestación de este desarrollo al que yo me puedo anticipar
con el que yo puedo contener. Y me atrevo a decir que los médicos y los terapeutas que manejamos esto decidimos qué hacer y qué no hacer según el momento en el que está la persona. Esto me lleva a la segunda ley del doctor Reichhammer, que es la ley de las 2 fases de toda enfermedad. Esto implica que esta enfermedad, ya le vamos a llamar de ahora en adelante, son programas biológicos, donde yo tomo a esta persona en una etapa fría, una etapa caliente, una situación activa, queriéndolo resolver, o ya pasó y ya está respirando porque ya corrió, ya se alejó del peligro y ya está agitado y está cansado y se siente mal, pero ya está en una etapa resolutiva. Esta segunda etapa se da, por supuesto, si y solo si la persona resuelve aquella amenaza que interpretó o aquella situación de masa conflictual que interpretó. Entonces, esta posibilidad nos da también de observar al individuo en temperatura, cortisol, hormonas, etcétera, que se manifiestan en una o en otra etapa, donde yo puedo ver clínicamente de forma muy clara cómo atender o cómo reconocer o cómo sentirme. Y hay interacciones o respuestas biológicas que me ayudan a que ambas etapas se equilibren o se lleven a cabo porque siguen siendo inteligentes. Es decir, tendemos a la evolución. Somos seres perfectamente suficientes para el equilibrio y como somos evolutivos, siempre va a ser un programa perfecto y preciso para mantenerte vivo, para mantenerte aquí. Regularmente entendemos que desde la enfermedad sería como un proceso decadente que me lleva a la muerte, pero desde las 5 leyes biológicas es un programa que me está ayudando a resolver o a salir de algo para mantenerme vivo, y si lo brinco, lo evoluciono, lo trasciendo y me hago más fuerte, como en la naturaleza, ¿sí? Solo que, a diferencia de la naturaleza, donde el más fuerte, el más hábil, el que más rápido, etcétera, los seres humanos, el que lo lleva mejor es el que tiene la mayor capacidad de adaptarse a la situación. Todos los seres humanos tenemos esta gran capacidad, pero si tenemos mejor información, vamos a tener mejores posibilidades de resolverlo. Si tengo acompañamiento, si tengo otros criterios clínicos, médicos, terapéuticos, etcétera, para que me acompañen o me ayuden a ver lo que no estoy viendo, puedo empezar a ver que soy perfectamente sabio, inteligente y que tengo programas que me ayudan a sobrevivir, que tengo que contener para mantenerme saludable, libre, feliz, en un estado, por supuesto, emocional y cognitivo y biológico amable. La tercera ley habla más como del sistema ontogénico de los tejidos, que es, en biología sabemos, cuando nos estamos formando, hay unas capitas que se van diferenciando, o sea, se juntan el óvulo y el espermatozoide y empiezan a reproducirse. Hay diferentes momentos, la mórula, y diferentes estructuras. Hay un tubo neural también, se empiezan a formar estructuras donde empezamos a ver que se empiezan a diferenciar. Estas 3 estructuras se llaman endodermo, mesodermo y ectodermo, que también tienen que ver con el cerebro, o sea, el tallo cerebral, el cerebelo, la sustancia blanca y la corteza o el córtex. Estos tienen derivados, por lo que yo puedo encontrar el rector y el órgano a partir de la formación, porque son del mismo tejido, es decir, es el origen de cada uno de estos órganos. Entonces, esto también me permite reconocer cómo se manifiestan estos tejidos en una fase de necesidad urgente de resolver algo o en una fase resolutiva. Es muy interesante, pero nos lleva a reconocerlo desde ahí. Estas también me dan la posibilidad de interpretar qué tipo de programa tiene activo a la persona. No lo sé, si es bocado, por ejemplo, como les decía, que estuvo digestivo, si es desvalorización, si es amenaza a la integridad, a lo mejor si es corteza, temas territoriales como límites, como identidad, como enojos, contrariedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es preciso, lo puedo localizar, y esto es lo maravilloso de las 5 leyes biológicas, porque no es una hipótesis, 2 por 2 son 4.
Es verificable, es reproducible, es una ley. La cuarta ley nos habla más sobre el acompañamiento, es decir, nos habla un poquito también sobre el valor ontogénico, pero ahora de los microbios. Nosotros somos simbiontes y hemos hablado, ya conocemos temas importantísimos sobre la microbiota del intestino, el segundo cerebro, el corazón también tiene neuronas, tercer cerebro, pero además tenemos microbiota en las mucosas, en la piel, genitourinarias, etcétera. Entonces somos simbiontes y estas, claro, deben mantener un equilibrio, por supuesto, hay que cuidar eso, pero de esta se ha encontrado, y hay mucha evidencia científica, de que hay microbiota o metabolitos dependientes de esta microbiota que me ayudan a mantenerme sano. Entonces, no siempre son los culpables. Cuando aparece una manifestación, por ejemplo, como una infección, a veces tiene que ver con procesos que tienen que ver con la destrucción de un tejido que se formó. Entonces, no es que sea la infección la mala, sino que hubo un crecimiento de este tipo de microorganismos que se manifiesta en el cuerpo con una respuesta también inmunológica, donde se manifiesta con fiebre, donde se manifiesta con inflamación, calor, etcétera. Como cuando es un proceso infeccioso normal, común y corriente, pero no siempre abordar con 3 y 4 y 5 esquemas. Tengo pacientes que han venido con muchísimos esquemas y al mismo tiempo por antibióticos, y lo único que favorecen es no solamente no quitan el problema, sino que desequilibran profundamente todo mi equilibrio como simbionte, mi microbiota intestinal y mi microbioma, o sea, todo lo que implica al respecto. Entonces, también trabajamos con este equilibrio de simbiontes de forma muy diferente al tradicional. Favorecemos otro tipo de tratamientos. Y finalmente, la quinta ley del Dr. Ray Hammer, que es la ley de la quinta esencia, que justamente habla de eso que entendemos como que son programas especiales de la naturaleza con estricto sentido biológico, es decir, que no hay decadencia, que tienen una razón de ser, que son inteligentes, que son manejables y que a lo mejor, si lo entendemos desde la naturaleza, pudiéramos acomodarlos a una sociedad que lo entienda mejor o que nos permita expresarnos. Es decir, una de las invitaciones también que hacemos desde las 5 leyes biológicas es que permitamos que la persona, cuando reconoce esto en su organismo, lo exprese. Si sienta la necesidad de salir corriendo, que corra. Si quiere gritar, que grite. Si quiere hablar, que hable. Si lo quiere escribir, que lo escriba. El puro hecho de compartirlo, desde este observador, Ray Hammer, uno de los más grandes herramientas que nos deja es que no se debe vivir en soledad. En la primera ley, esto no lo mencioné, pero en la primera ley, uno de los factores o los criterios es que se vive en soledad, es decir, no se abra, me aíslo porque a mí toda esta situación. Entonces, una de las formas que nos ayuda mucho a disminuir esta masa conflictual es compartirlo. Entonces, los que nos conocemos 5 leyes biológicas también estamos abiertos a escucharte, a no generar ningún juicio porque tenemos otro observador y por supuesto si lo veo, ya lo pasé, si lo veo lo tengo, si lo veo como individuo, somos seres hechos exactamente igual y todos hemos sentido enojo y contrariedad y soledad y lo que quieran, entonces es más fácil dialogar, generar empatía y confianza en este tipo de tratamientos. Entonces, la quinta ley es eso, que son programas especiales de la naturaleza con pleno sentido biológico que podría ayudarnos a cambiar estructuras sociales para que si biológicamente comprendo al individuo, la cultura no me estorbe. Es decir, que no se me reprima a expresar emociones, etcétera, y lo pueda manejar de una forma diferente y por supuesto acompañado de alguien. Entonces, bueno, estas son básicamente las 5 leyes biológicas, la correlación que existe. Obviamente esto es un súper resumen.
Tenemos un diplomado muy interesante, dura 4 meses, donde tú te llevas todo el conocimiento de las 5 leyes biológicas y herramientas en el abordaje clínico. Y si no eres médico, pero te dedicas al área de la salud, también las puedes manejar desde este principio. Y si lo quieres aprender porque solamente quieres entender qué pasa contigo, también eres bienvenido. Van a salir, muy pronto van a salir las nuevas fechas, porque ahorita ya estamos a la mitad de uno, pero te invito a que te abras esta nueva posibilidad. Decía Einstein que la mente es como un paracaídas. Una vez que se abre, es imposible que se vuelva a cerrar. Ya tienes una información y siempre va a ser de valor. Si no te lo quedas todo, 2 o 3 cosas seguro sí te las vas a llevar. Te agradezco una vez más que me hayas acompañado hasta este momento, que te hayas abierto a escuchar algo diferente y ojalá que te sea de valor. Nos vemos en esta nueva temporada. Te invito a que no te la pierdas. Tenemos de verdad temas muy interesantes que profundizan en tu emocionalidad y te vamos a acompañar en ello. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.